Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos y también a los amigos que están en nuestra sintonía en este momento. Le damos gracias al Señor por su misericordia, la oportunidad que el Señor nos concede de poder estar en este lugar, ¿verdad? Nuevamente para poder llevar el mensaje de su palabra. Así es que le damos la bienvenida a todos los hermanos que ya están acá con nosotros. Dios bendiga a los hermanos que vienen llegando, ¿verdad? Al video. Les damos la bienvenida, hermanos, a todos ustedes. Gracias al Señor por su misericordia. Dios bendiga a nuestra hermana Mirna Martínez. Dios bendiga a su familia. También nuestra hermana Zuli. Dios le bendiga, hermana. ¿Verdad? Dios bendiga a su familia también. Así es que le damos gracias al Señor por su misericordia. Dios es bueno con nosotros, ¿verdad? Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido y nos ha sacado adelante. Un día más de vida, Dios nos concede la oportunidad de poder estar aquí, ¿verdad? Para darle honras y glorias a ese Dios que merece ser alabado, ser exaltado por todos nosotros. Qué bueno que estamos acá, ¿verdad? En este momento. Solo estoy compartiendo a los hermanos, ¿verdad? Este mensaje. Así es que aquí estamos. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Bueno, ahí estamos ya con los hermanos. Dios bendiga en este momento también nuestra hermana Iris, que ya está con nosotros. Dios le bendiga, hermana. Nuestra hermana Alicia Aguilar. Dios bendiga a nuestra hermana también, su familia. Como también le damos la bienvenida a nuestro hermano Alex Márquez. Dios le bendiga. Dios bendiga a su familia. Nuestro hermano Alejandro Banda, que ya está con nosotros. Le damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Dios es bueno. Él nos ha ayudado a salir adelante de las situaciones, ¿verdad? Difíciles en nuestras vidas. Y qué bueno, agradecemos a Dios por su misericordia. Estoy nada más compartiendo acá, hermanos, el video, ya que no lo puedo compartir aquí directamente. Estoy enviándolo en forma de mensaje a los hermanos para que puedan, ¿verdad?, estar en sintonía con el video. Así es que le invito a usted también a compartir, hermanos, este video para que lleguemos a más personas y, bueno, pueda ser de bendición a las vidas. Gracias al Señor por que Él es bueno, su misericordia es para siempre. Déjeme ver, tenemos más hermanos. Y bueno, nuestro hermano Alejandro dice: Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga a nuestro hermano también, su familia. Nuestra hermana Saraí dice: hola, pastor, bendiciones. Qué bueno, hermana, que ya está acá con nosotros. Dios le bendiga. Nuestro hermano Salvador, bendiciones a nuestro hermano que está acá con nosotros también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estamos, ¿verdad?, en este momento, en este lugar, para darle honras y glorias al Dios que vive y permanece para siempre. Así es que nada más estoy compartiendo acá el video. Okay. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Por favor, compártalo usted, hermano, para que estemos, ¿verdad?, ahí ya listos. Ese es el tema que usted ve ahí en este momento en pantalla. Judaizantes dentro de la iglesia cristiana. Ese es el tema que vamos a predicar, enseñar en este momento. Le invito a compartir el video, por favor. Dios bendiga a nuestro hermano Seo Pérez. Bendiciones a nuestros hermanos. Tenemos, bueno, por lo menos acá me parece una vez compartido. Hay más hermanos viéndonos, así es que le invitamos a que pueda compartir, hermanos, el video. Vamos a leer la palabra, Hechos capítulo 15, verso 1 al verso 5. Leemos la Biblia, lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén
y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, subiendo o habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Gloria al Señor. Que guarden la ley de Moisés. Ok, vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Le alabamos, le bendecimos, le damos toda la honra, toda la gloria. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia, esta oportunidad, esta bendición de llevar el mensaje de su palabra. Ayúdenos a explicarlo de la manera correcta, Padre, que sea de bendición esta palabra. Dios nos traiga luz, Padre Santo, podamos conocer bien las cosas, Padre Santo, que se están moviendo dentro de tu pueblo. Padre bendito, gracias le damos, ayúdenos, danos sabiduría, entendimiento, Dios, para poder entenderlo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Bendice a todos los hermanos y amigos que están viendo este video. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero dar la bienvenida a nuestra hermana Priscila, que ya está también con nosotros. Ok, continuamos, ¿verdad? El tema, dijimos, judaizantes dentro de la iglesia cristiana. Entonces yo dije, ¿verdad?, que usted puede hacer preguntas referente al tema que vamos a estar tratando, referente a los judaizantes. Yo he venido mencionando mucho acerca de las danzas o las coreografías que se están haciendo, ¿verdad? Y bueno, luego se presentan como una danza, ¿verdad?, de Dios, o que se le dedica al Señor. Y algunos se atreven incluso a decir, ¿verdad?, que es el Espíritu de Dios que mueve a las personas a hacer lo que hacen, ¿verdad?, en un paso igual, en una coreografía ya practicada con anticipación, para luego traer esta danza a la iglesia. Hay muchas iglesias cristianas que lo practican, hay muchas iglesias cristianas que, ¿verdad?, lo ven esto como una bendición. Tienen grupos de danza o ministerios, le llaman a ellos ministerios de danza. En la mayoría los ministerios de danza o son niños o son jovencitos, ¿verdad? Porque no solamente hay hembras, también hay varones. Casi en la mayoría de las iglesias son jóvenes los que realizan estos bailes, ya que, bueno, pues un anciano no podría hacer ¿verdad?, las coreografías que ellos practican. Entonces, como digo, esto se ve tan común, tan normal hoy en este tiempo dentro de la iglesia. ¿Qué pudiera decir de los años 70 hacia atrás, de la historia de la iglesia, hermanos, cristiana? Estas cosas no se veían en la iglesia. Del año 70 a nuestra fecha es cuando más, desde el año 70 es cuando comienza a surgir. En el año 90 o en los 90, mejor dicho, ¿verdad?, en los 90 es cuando más se da a conocer, es cuando más feo tiene en todas las iglesias, es recibido por todos. Esto comienza en una enseñanza también, o es parte de la enseñanza del G12. Esto fue cuando tiene mayor, ¿verdad?, realce y mayor conocimiento en todas las iglesias. Entonces casi todas las iglesias que iban creciendo por el movimiento o la enseñanza doctrina o la teología del G12 comenzaron a implementar también esta clase de grupos de danza dentro de la iglesia, que, como digo, hoy le llaman ministerio de danza. Claro que esos ministerios no existen dentro de la Escritura. O sea, la Biblia habla de 5 ministerios. Bueno, nosotros le llamamos ministerio a ciertos grupos también, pero en realidad no son ministerios, ¿verdad?, que la Biblia los apruebe, en el sentido de que sea parte de la obra del Espíritu Santo ¿verdad?, en cierto grupo, como el ministerio del apóstol, el ministerio del profeta, el ministerio del evangelista, el ministerio del maestro, ministerio pastoral. Bueno, los 5 ministerios que menciona la Biblia. Entonces, claro, entendemos que hay dones, ¿verdad?, dentro de la iglesia, hay liderazgo dentro de la iglesia, a los cuales también, ¿verdad?,
se le llaman también ministerio. Pero bueno, al grupo de danza de la iglesia le llaman, ¿verdad?, ministerio de danza. Estos muchachos tienen sus días en los cuales hacen la coreografía o practican el baile y lo practican hasta que ya lo tienen bien aprendido en el momento en el que van a hacer el movimiento de la palabra que diga la alabanza o el canto. Y bueno, todos lo practican igual, todo se ve igual, entonces vienen y lo traen a la iglesia. Y ya la iglesia en cierta manera es entretenida, ¿verdad? Eh, con estos bailes. Hay un tiempo para los bailes dentro de la iglesia. Déjeme ver aquí, dijimos que, eh, bueno, Dios bendiga a nuestra hermana Lucía. Déjeme ver si es así. Sí, Lucía Esther, nos ve desde Santiago, Chile. Dios bendiga a nuestra hermana. Un saludo también para toda su familia. También un saludo para Baires Viera, ¿verdad?, hasta El Salvador. Que el Señor les bendiga. Esperamos se encuentren bien. Tenemos, bueno, aquí ya estamos en los comentarios. Nuestra hermana Saraí dice, ¿verdad? Es compatriota. Nuestra hermana, déjenme ver acá, Lucila. ¿Es así? Sí, Lucila. Ok, damos la bienvenida, ¿verdad?, a todos los hermanos, nuestro hermano Tulio, nuestra hermana Mari, bendiciones a toda la familia. Y bueno, todos los que vienen llegando acá al video, Dios les bendiga. Entonces, decíamos, ¿verdad? Para muchos cristianos esto se ve normal. Para algo otros, bueno, es una manera de entretener a los hijos o que los hijos se entretengan dentro de la iglesia haciendo algo. Y usted les pregunta a estos muchachos, dice, ¿qué tú haces en la iglesia? ¿Qué trabajo? ¿Qué desempeñas en la iglesia? No, dice, yo soy parte del ministerio de danza de la iglesia, ministerio de danza. Entonces, vuelvo y digo, se oye mucho, ¿verdad?, de esto del ministerio de danza dentro de la iglesia. Usted asiste al culto y hay un tiempo especial para los que danzan, o, ¿verdad?, en el tiempo de la alabanza está este grupo de danza haciendo lo que han practicado, ¿verdad?, ya en su coreografía. Y bueno, todo, para mucha gente esto se ve normal, se ve bien. Vuelvo y digo, esto no era parte de la costumbre de la iglesia. En el año de 1970 hacia acá es cuando se comienza a implementar estas cosas, ¿verdad?, dentro de la iglesia. En el año 90 o 1990 es cuando se hace más fuerte con la entrada de la doctrina del G12 o la teología del G12. Entonces César Castellano en cierta ocasión decía de que él fue arrebatado al cielo, ¿verdad? Y en ese arrebato que tuvo, Dios le muestra en el cielo este tipo de danza, la cual tenía que él implementar en su iglesia cuando Dios le da la revelación del Génesis 12, ¿verdad? Algunos adjudican que Génesis 12 es lo mismo que G12, ¿verdad? Pero Génesis 12 es una promesa de Dios a Abraham, no a César Castellano. Y bueno, César Castellano dice que Dios le muestra, ¿verdad?, en el cielo nueva forma de adorar a Dios a través de estas danzas, dicen ellos, hebreas. Así como el pueblo hebreo danzaba, ahora esta misma danza ellos la aplican a la iglesia, y que la iglesia, bueno, iglesia gentil debe de hacerlo de esta manera, en una forma de alabar a Dios, de glorificar a Dios. Esta es la manera que he escuchado a muchas personas e incluso a muchos pastores refiriéndose a sus grupos de danza, ¿verdad?, que tienen en su iglesia. Ok, tenemos aquí comentarios. Ok, nuestra hermana, tenemos acá nuestra hermana Jocelyn. Déjeme ver si hay más comentarios acá. Porque dije, ¿verdad?, que cualquier comentario referente al tema lo puede escribir, hermano, no hay problema. Tenemos acá. Nuestra hermana Jocelyn dice, dice, está mal que deje bailar a mi hija de 3 añitos, de 3 a 5 años. Me pregunta, ¿verdad? Nuestra hermana Mardali, o Mardali, dice, Dios le bendiga en gran manera, pastor, desde Honduras. Vaya un saludo muy especial para toda esa linda gente, ¿verdad?, en Honduras. Y bueno, a nuestra hermana, toda su familia, Dios le bendiga.
Nuestra hermana dice, ella cada vez que pongo alabanza se pone a bailar como expresando las letras. Yo no le he enseñado nada de eso, lo hace sola. Sí, bueno, esto es lo que nuestra hermana... eh, bueno, nuestro hermano dice acá, María García dice, César Castellano es, pienso que quiso escribir carismático, claro, es carismático. Es una rama, ¿verdad?, de la iglesia católica, o sea, es un católico dentro de la iglesia cristiana como cristiano, es igual, ¿verdad? Claro, me pueden decir quizás cualquier hermano, pero los católicos son los renovados, los que ya no siguen las costumbres que antes tenían. Pero referente a César Castellano es un católico infiltrado dentro del cristianismo. Él ha traído muchas de las prácticas católicas a la iglesia cristiana. Lamentablemente, pastores sin conocimiento, sin sabiduría de Dios, sin discernimiento, han dado la bienvenida a todas esas costumbres por alguien que consideran un hermano, ¿verdad? O un cristiano convertido. Entonces, las prácticas del G12, toda lo que es la práctica del G12 y su enseñanza son antibíblicas. Eso yo se lo puedo comprobar por la Biblia. He mencionado de muchas cosas de esto, incluso ese famoso pacto de silencio que hacen cada vez que van a los encuentros. Esto es antibíblico. Las prácticas que hacen ahí, esto porque he tenido incluso miembros que han venido de estas iglesias y han platicado todas las cosas que han practicado, han sido líderes incluso, ¿verdad?, de estos grupos de encuentro y han llevado muy claramente, han aprendido muy claramente todas las enseñanzas referente al G12. Entonces, pues hermano Baudilio Alves dice, sí hermano, todos los G12 son carismáticos. Ok, bueno, teníamos ahí nuestra hermana, ¿verdad?, que dice que ella no le ha enseñado a su hija esto, pero hay videos en los teléfonos o quizás ha visto, ¿verdad?, cualquier, no sé si la iglesia, no sé, pero de una u otra manera ella se ha dado cuenta, ¿verdad?, de la gente que hace esos movimientos, ¿verdad? Y los niños imitan todo lo que ven. Y no digo que usted lo ha hecho, usted dice que no le ha enseñado esto, pero a lo mejor sí lo ha visto a través de algún video o de alguna otra manera ha visto estas señas o mates que hacen, ¿verdad? Como dice nuestra hermana, como expresando lo que dicen las letras. Esto es la coreografía que se practica al momento de la danza. Y vuelvo y digo, estas costumbres en la iglesia, no digo iglesia primitiva, sino por lo menos del 60, la iglesia llegando, ¿verdad?, al finales de los 60, en la iglesia no se veían estas cosas como se ven ahora. Esto es una nueva tendencia, una nueva moda dentro del cristianismo que parece cristiano, pero no lo es. Y lo vamos a explicar, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor. Entonces, ahora, dicen ellos, supongamos que sean danzas judías, que no lo son, ¿verdad? Son danzas más egipcias que judías. La vestimenta que usan son más árabes que judías. Entonces, ni siquiera en semejanza a lo que usan los judíos al momento de celebrar sus fiestas o de las danzas que ellos hacen. Entonces, estas son costumbres paganas que han sido adoptadas al cristianismo. Y, por ejemplo, voy a mostrar un video. Yo quiero que usted note esto. Hay una danza que se conoce como la danza de 7 velos. Esa danza de 7 velos está dedicada incluso a una diosa hinduista. Esa danza de los 7 velos hace lo mismo que hacen estos hermanos, ¿verdad?, dentro de la iglesia, haciendo esas coreografías y haciendo esos mates, como que si están expresando, como dice nuestra hermana, lo que la alabanza, lo que el canto, lo que la canción dice, y comienzan, ¿verdad?, a hacer pantominas, como expresando, como digo, lo que dice la letra de la alabanza. Esto no se veía antes, pero sí se está viendo ahora. Ahora, qué raro es que el Espíritu Santo haya traído esta nueva modalidad en estos tiempos, cuando antes, que
llenó la iglesia, ¿verdad? En la iglesia primitiva no se comprueba, no hay un texto bíblico que diga que la iglesia cristiana practicó estas costumbres de alabar a Dios. La Biblia habla en Corintios acerca de la llenura del Espíritu Santo, y por lo menos tenemos una iglesia en la cual se dedican 3 capítulos para hablar acerca de los dones y la manifestación del Espíritu Santo, y no encontramos esta clase de coreografías en la vida de la iglesia o los cristianos practicando estas cosas. Yo decía, ¿verdad?, que traigo, por ejemplo, un video. Hay muchos, usted los puede encontrar, ¿verdad? Hay muchas maneras de poder entender esto que estamos enseñando a través de los videos. Por ejemplo, déjeme ver si puedo acercarlo. La cámara, aquí tenemos niñas dentro de una iglesia. Veo la estrella de Israel, como le llaman, y la menorá por ahí dibujadas en el púlpito. Entonces considero que es una iglesia donde se está haciendo esto. Note usted. Bueno, ahí usted ha podido ver por lo menos una prueba ahí de lo que usted puede encontrar eh, referente a este asunto, ¿verdad? De las danzas. Entonces, por acá creo que hay muchos videos referente a esto. Ah, déjenme ver acá. Tenemos otro. Por lo menos acá estamos viendo niños, y esto es lamentable, ¿verdad? Porque es lo que se les está enseñando en lugar de enseñarles la palabra, de ser adoradores. Se les enseña, ¿verdad?, esta clase de bailes para, vuelvo y digo, esto, por lo menos que tengan algo a que llegar a la iglesia. Déjenme ver por acá si hay algún otro video que pueda poner acá. Hay muchos videos acerca de este asunto de las famosas danzas. Ok, déjenme ver si podemos ponerlo acá también. Bueno, sí, tengo esto acá. Son cosas muy comunes, muy normales que se ven ahora en la iglesia. Esto, como dije, esta clase de circos antes no se veían. Lamentablemente tenemos la clase de pastores ahora, ¿verdad?, que esto lo ven como algo normal, ¿verdad? Vienen más gente, más jóvenes a practicar estos bailes, y bueno, esto se llena más la iglesia, la gente es atraída por esta clase de bailes, y como que entretienen en cierta manera. Ni siquiera se parecen a las fiestas judías, ni siquiera parecido.
ni siquiera parecido a la manera en que los judíos celebran, ¿verdad? Ya que ellos lo hacen, o las danzas judías se les conoce como la danza corros, que se toman de la mano y comienzan, ¿verdad?, los varones a girar, a dar vueltas y a brincar. Entonces, ni siquiera eso. Y aún así, aunque fuera la danza corros judío o judía, esto no es para la iglesia. Es el pueblo judío, es el pueblo de Dios, claro. Nosotros no estamos en contra, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Dios tiene propósito para el pueblo judío, pero la iglesia es muy diferente. Es muy diferente y yo se lo voy a explicar a través de la Biblia. Entonces, tenemos acá, quería encontrar, bueno, yo creo que ese mismo video es donde salen con unos mantos. Déjeme ver si es por acá. Sí, vamos a ver, creo que este va a ser. Oh. Estamos, déjeme ver acá, si echamos a correr. Esto es un canto alegre, ¿verdad? Por eso hacen esos movimientos así de rápido. Cuando el canto es de adoración, esos pañuelos o esas bandas que andan, pues las mueven más lentas. Esta es la supuesta danza, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios les da. Ahora, tengo acá un comentario. Sí, las discotecas cristianas, dice nuestra hermana, también las trajo los judaizantes. Pregunta, no los judaizantes. Más que todo esto de las discotecas viene con ese movimiento del G12. Más católico que otra cosa. Pastor, y cambiar el nombre a Dios y a Jesús, ¿en qué manera, hermana Mardali? Si me explica ahí, por favor, ¿cómo cambiar el nombre? Ahora, hemos visto esto, quizá una muestra, ¿verdad?, de algo. Déjeme ver si encuentro acá lo que quiero también mostrarle. Ok, estamos por acá. A ver si puedo poner esto aquí. A ver si nos aparece esto. Ok. Déjenme encontrar algo por acá, hermano, por favor. Perdonen por el tiempo, pero quiero mostrarles algo. Ok, vamos a ver si esto lo podemos presentar. Okay, ahí estamos. Solo dígame qué diferencia hay con lo que ya vimos y esto. Déjame ver donde tiene sus pañuelos todavía. Ok, por acá creo que no está. Ahora, yo pregunto, hemos visto los videos en la iglesia y este video, ¿verdad?, dedicado a la diosa hinduista que estamos viendo acá. ¿Qué diferencia usted ve en esto? Con las niñas danzando por allá, los otros con pañuelos y banderas.
que parece esto bien, ¿verdad? Porque las iglesias lo están haciendo, algunas, no todas, claro que sí, pero algunas iglesias y quizás en su mayoría, bueno, por lo menos acá en este país he visto muchas iglesias grandes y pequeñas en número, ¿verdad? Haciendo esta clase de coreografías. Entonces, vuelvo y digo, ¿qué es la diferencia que usted ve entre los que están dentro de una iglesia y esta otra señora, ¿verdad? Ofreciéndole esta danza a la diosa Salomé. Eh, Dígame usted, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna, porque esa costumbre del baile, de esa danza, no es bíblica. No es bíblico. Dicen ellos que es judía, pero no es judía. Los atuendos, las ropas. Por ejemplo, yo mencionaba esto el otro día en la iglesia de Guillermo Maldonado, es donde más se ve esto y es una de las iglesias que ha promovido mucho estas famosas danzas. Vemos a la esposa de él, ¿verdad? Ana, usando forma de alas con todo el coro, toda la gente que está danzando ahí y en forma de alas y se ve muy bonito cuando levantan las manos como que son angelitos que están danzando en el altar. Entonces, esos mantos en forma de alas es una costumbre, es una práctica egipcia dedicada al dios Horus, o Horus, como usted quiera llamarle, el dios Horus. Se le dedica esta clase de danza porque es el dios alado. Entonces, las mujeres, los hombres se ponían estas formas de mantos en forma de alas para, ¿verdad?, adorar al dios Horus. Y como dije, ¿verdad? Esto, ¿qué diferencia hay? Es lo mismo, es lo mismo. Dicen ellos que es las famosas danzas hebreas. He tenido muchos, en cierta manera, ¿verdad? Con algunas personas, muchos problemas acá en la iglesia. Algunas personas se han ido de la iglesia molestos porque no se les permitió hacer esta clase de bailes, ¿verdad? Acá en la iglesia, así de vez en cuando pues nos visitaba, ¿verdad? Ciertas personas y hacía todas estas cosas. La verdad, esto no lo enseñamos, no lo practicamos, porque no es bíblico. Si algo no es bíblico, ¿para qué estarlo haciendo? Entonces, vuelvo y digo, estas cosas que supuestamente vienen siendo judías, no lo son. Prácticas judías que ni siquiera son judías dentro de la iglesia. Entonces, eso que estaba viendo de último, esa mujer haciendo esos mates con esos mantos, lo mismo que hacen esta gente cuando escuchan la alabanza y que están haciendo o forma de decir lo que las letras están diciendo de la alabanza en una manera de expresativa, no, forma de expresarlo. Y pareciera que todo está bien, que todo está normal, pero no lo es. Eso no puede decirse que es del Espíritu. Por favor, algo que usted lo practica, lo aprende, para que luego diga que es del Espíritu, no, no lo es. Han sacado, ha pasado como la iglesia en el Apocalipsis, la iglesia que el Señor está afuera tocando a la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No le está hablando al inconverso, le está hablando a la iglesia que lo sacó. Han sacado al Señor completamente de las iglesias y han traído, ¿verdad?, algo que se parece, pero no lo es. Parecido, pero diferente. Entonces, y como el Espíritu de Dios no está, entonces traigamos bailes para que la gente por lo menos se distraiga un poco. Déjeme ver acá, dice, creo que la gran diferencia sería el corazón de las danzarinas y cómo me explica cuando David danzaba en la presencia de Dios, dice nuestra hermana Joana, sí, pero me está hablando de un judío, hermana. Me está hablando de un judío. Yo no estoy hablando de los judíos, yo estoy hablando de los que se creen judíos dentro de la iglesia. Yo no sé si vio el tema de judaizantes dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo una persona soy del Salvador, con rostro salvadoreño, con fisonomía mexicana, con fisonomía peruana, se crean judíos? ¿Cuánta gente buscando a ver si su apellido es un apellido judío? Porque 10 tribus están esparcidas por todo el mundo. Para luego venir y practicar estas cosas. Es, honestamente, ¿verdad?, esto antibíblico. Ahora, usted me dice del rey David, usted me está hablando del rey David. El rey David es una persona judía. Yo estoy hablando de personas dentro de las iglesias que se creen
judíos haciendo todas estas prácticas, judaizantes dentro de la iglesia. A eso me refiero, hermana Joana, a eso me estoy refiriendo. Esto es antibíblico, no es para la iglesia cristiana. La iglesia tiene el Espíritu de Dios, no necesita coreografías, no necesita estar aprendiendo bailes para entretener a la gente, no necesita esto, no es bíblico, no es bíblico. No sé si me escuchó, esto comienza a surgir en los 70, en los 90 es cuando es más fuerte, cuando la enseñanza del G12 entra a las iglesias cristianas. Una enseñanza del G12 promovida por un católico, disque pastor cristiano, César Castellano. Un católico infiltrado para dividir la iglesia del Señor. Así como lo está oyendo. Entonces, vuelvo y digo, así, ¿verdad? He tenido, bueno, han habido muchas personas molestas porque han querido traer esto, ¿verdad? Y yo recuerdo en cierta ocasión, en una vigilia, estábamos en el receso y ya íbamos, ¿verdad? Para el segundo culto de la vigilia, cuando de repente comencé a ver a niños salir, ¿verdad? Disfrazados, un niño chiquito como con algodón como forma de barba, y les digo, venga para acá, ¿para dónde van? ¿Qué van a hacer? Y me dice la maestra, no, es que vamos a hacer un drama, vamos a hablar acerca de, no sé, de Dios o el anciano, no sé, algo así. Entonces le digo, no, no lo van a hacer. Pero pastor, es que los niños lo han venido practicando. No lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no es bíblico. No lo van a hacer porque no es bíblico. Entonces, pues las personas se molestaron. No están ya en la iglesia con nosotros. Y bueno, como siempre, ¿verdad? Van hablando del pastor, que el pastor no apoya, que el pastor no cree. Algunas personas que han sido reprendidas porque han venido a hacer esos mates de baile y les hemos llamado la atención. Hemos tenido mucha gente que han sido golpeadas con los panderos porque la gente anda loca, ¿verdad? Corriendo, haciendo mates todos raros dentro de la iglesia. Y cuando les hemos llamado la atención, se van diciendo de que pues el pastor Melgar no cree en la manifestación del Espíritu, no cree en la danza del Espíritu. Eso no es danza del Espíritu, por favor. Eso no es danza del Espíritu. Creo que no han tenido todavía un encuentro con Dios y no han tenido todavía esa llenura del Espíritu Santo en su vida porque no entienden qué es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces la hermana pregunta, ¿verdad? Creo que la gran diferencia sería el corazón. No, es que no está en el corazón, es en lo que se está haciendo. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, pues traigamos todas las costumbres del mundo y bueno, como yo lo hago para el Señor, yo estoy dedicando esto para el Señor. Es como, quizás muchos no van a estar de acuerdo conmigo con lo que voy a decir, es como la costumbre de la celebración de la Navidad. Es antibíblica, es pagana, es dedicada a dioses paganos, a demonios. Entonces yo no puedo decir, no es que en mi corazón yo estoy celebrando al niño Jesús, estoy celebrando a Jesús, estoy conmemorando el nacimiento de Jesús, estoy diciendo que Jesús nació en mi corazón. Jesús no nace en tu corazón. Esto es una falacia también. Jesús no nace en tu corazón por hablar de algo. Esto no es una costumbre judía, es una costumbre católica dentro de la iglesia, pero es referente a la Navidad. Pero mucha gente dice que yo estoy celebrando el nacimiento de Jesús en mi corazón. Jesús nació en mi corazón. Mentira, falso. Es una doctrina errada, no es ni siquiera bíblica, es diabólica. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no nace, quien nace eres tú. La Biblia a mí no me dice que cuando un cristiano viene a Cristo, nace Jesús dentro de él. La Biblia dice que el cristiano nace de nuevo. Yo creo que escucharon claro esto. Esto es lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. Es el cristiano, no Cristo, dentro del cristiano. Entonces, referente a las danzas, ¿verdad? David danzaba. David danzaba. Y la palabra explica cómo lo hizo. Pero estamos hablando de un judío. Y yo estoy hablando de las iglesias cristianas gentiles que se creen judíos o tienen estas prácticas judías por judaizantes que han entrado y les han dicho que esto está bien que lo hagan y ni siquiera son danzas judías. Ya estuvimos viendo, yo puse un ejemplo. Vamos a ver para los que no han visto el ejemplo que puse. Lo vamos a hacer de nuevo referente a lo que estamos hablando de la danza. Déjame ver por acá, si podemos. Ok. Esta señora está rindiéndole un culto a Salomé. También esta danza es dirigida a una diosa hinduista. Vean.
Vamos a ver si hay más comentarios. Ok, déjeme ver acá. Dice, cuando el Espíritu nos toma, la danza es espontánea. Claro, hermano, claro. Claro que sí, es que es la alegría, el gozo que el Espíritu Santo provoca en la vida. Usted no tiene que practicar un baile, no tiene que hacer una coreografía para luego decir que el Espíritu, no, 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 en ningún momento el Espíritu Santo te toma y el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida como Él quiere hacerlo. Y hay muchas personas que danzan en el Espíritu. En el Espíritu. Yo he visto personas, hermano, en medio de una multitud danzando en el Espíritu, pasando en medio de muchas personas sin tocar a nadie, con los ojos cerrados. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? El Espíritu de Dios moviendo a la persona, ¿verdad? Y llenando la vida de la persona y llenando al pueblo. Pero estos bailes, por favor, lo que estamos viendo aquí no es una iglesia. Pero si yo le digo, mire, esta es otra iglesia, usted me va a decir, ok, es otra iglesia, porque es lo mismo que están haciendo. Es lo mismo que están haciendo. Adorando a demonios con esta clase de baile, con esta clase de danza que ni siquiera son judías. Ni siquiera son judías. Entonces, bueno, es lo que nuestra hermana dice, ¿verdad? Ok, tenemos por acá a nuestros hermanos. Sí, ok, ahí estamos. Estoy de acuerdo, pastor. Una pregunta más. Dios te da el Espíritu Santo y empiezas a danzar y otras cosas de eso. Está bien, claro, hermana. Claro que sí. Claro que está bien. Cuando es el Espíritu de Dios, tú no tienes que estar practicando nada. Esto te sale espontáneamente de ti. Es el Espíritu de Dios que te mueve, te llena, te mueve. O sea, solo imaginemos esto, hermana, déjeme ver, hermana Joana. Pensemos en esto. En el momento que la gloria de Dios, que Dios mismo desciende al monte Sinaí, la palabra de Dios dice que aquel monte comienza a temblar, las piedras se comienzan a partir porque la gloria de Dios había descendido ahí. Que estamos hablando de un monte. ¿Tiene sentimientos el monte? No tiene. ¿Tiene sensibilidad el monte? No tiene. En el sentido de que el humano es muy diferente. Solo imagínese la reacción que provoca el Espíritu de Dios llenando una vida que es sensible a la gloria de Dios. Es un gozo que no se puede explicar. O sea, no hay palabras humanas que puedan explicar el gozo que se siente cuando el Espíritu de Dios te llena. Esta es una cosa y ahí estamos muy de acuerdo, hermana Joana, el Espíritu de Dios. Pero en una coreografía, no puedo adjudicarlo, decir que es el Espíritu de Dios cuando estos bailes los han aprendido, no, ni siquiera de los judíos, por el amor de Dios. Son danzas egipcias dedicadas al dios Horus. Y en esta ocasión, la mujer que estamos viendo aquí bailando está danzando a la diosa Salomé. También es una diosa hindú. Ahora, déjeme encontrar la imagen de esa diosa y usted va a ver que ella está con las manos levantadas y que tiene pañuelos encima de ella. Es lo mismo. Ahora, continuamos. Ok. Eh, sí, bueno, ahí vamos. Creo que ya no hay más comentarios al tema, referente al tema. Yo creo que es la danza en el espíritu, pero en el templo donde ya yo me congrego, creo que solo en la, en las profecías y en hablar lenguas, pero la del espíritu dice que es anti. Ok, yo creo en la danza en el espíritu. Ok, pienso que en el Espíritu Santo, ¿verdad? Está escrito en M minúscula, pero en el templo donde yo me congrego, creo solo en la profecía y en el hablar en lenguas, pero en la danza, en el Espíritu dicen que es antibíblico. Pues no lo creo porque es una manera de manifestarse del Espíritu de Dios. Claro, Dios usa en profecía, como dice nuestra hermana, en lenguas, claro que sí, pero ¿y qué de los dones? Porque el hablar en lengua es un don, la profecía es un don ministerial. Pero ¿y los demás dones? Hay más de 21 dones en la Biblia. No solamente son 9 dones, hay más de 20 dones en las escrituras que Dios ha repartido. Entonces, en los demás no cree. Ahí hay un problema. Entonces, la manifestación del Espíritu de Dios te manifiesta, te llena tu vida. Es la gloria de Dios que te está llenando. Déjame ver acá. Bueno, continuamos, no hay más. Entonces, hablamos acerca de estas danzas
Ese es el punto que traemos, que supuestamente es una costumbre judía, porque estamos hablando de judaizantes dentro de la iglesia, y le están enseñando los pastores a los hermanos, no, es que esto es la danza como David danzaba, como decía nuestra hermana, como David danzaba así, danzaba. No, 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 ni siquiera se parece por el amor de Dios. No es la misma la danza judía. Lo que los judíos le llaman como la danza de corros, corros, danza de corros. Entonces ellos se toman de la mano y comienzan a saltar y comienzan a brincar y comienzan, pero entendamos algo, los judíos no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegaba en maneras momentáneas sobre los profetas y luego se iba sobre los profetas. Y tenemos ejemplos en la Biblia, el ejemplo de Saúl, el ejemplo de Sansón, llegaba. El ejemplo, bueno, también de los profetas, Ezequiel dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre mí. Vino sobre mí. Esto indica que no estaba, sino que llegó sobre él. Llegó. Sí, lo tenemos, hermana. Tenemos el estudio de los dones. Por ahí lo puede buscar en mi página. Entonces, llegaba sobre el profeta y la mano de Jehová vino sobre mí, que es lo mismo, cuando el Espíritu llega a la vida de la persona. En cierta ocasión Ezequiel dice que Dios lo toma del pelo y lo levanta y lo lleva a cierto lugar, dice que lo tomó de sus gadejas, que habla acerca del pelo. Entonces, el Espíritu Santo llegaba sobre la vida, pero se iba. Con la iglesia es diferente. Recuerde la promesa. O sea que el Espíritu de Dios no estaba. Estaba hablándole incluso a judíos, pero el Espíritu de Dios no estaba. Dice, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Consolador. Es lo que dice Jesús. O sea que no estaba ahí. Llegaba, sí, llenaba, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo era, nuevamente se levantaba. Ahora, la promesa del Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu de Dios, y cuando venga el Espíritu de Dios, y cuando llegó el Espíritu de Dios, Hechos capítulo 2 lo registra. ¿Llegó para qué? ¿Para irse? No, llegó para quedarse en la iglesia, para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, es muy diferente el pueblo judío con la iglesia. A la iglesia fue enviado el Espíritu de Dios para estar en la iglesia, y al pueblo judío momentáneamente llegaba sobre los profetas a quien Dios, o por quien Dios quería hablar al pueblo, llevar un mensaje. De esa manera llegaba. Ahora, dice acá los comentarios, eh, sí, claro, dice, porque David se despojó de sus ropas cuando danzaba, eh, llevando el, el arca. Bueno, no la llevaba David, sino que él iba encabezando el grupo de que llevaba el arca. Y dice que se despojó de sus ropas, pero hay que ver de qué ropa se despojó y si en verdad quedó desnudo, ¿no? ¿Verdad? Y porque debemos de entender también el original hebreo cuando menciona el despojarse de sus ropas, porque esto era también en contra de la ley de que una persona enseñara sus partes o enseñara su desnudez. Está prohibido en la Biblia. Ahora, también mucha gente dice, no, pues si David se despojó la ropa, entonces salen casi semidesnudas, como vimos unas niñas acá, ¿verdad? En esa danza de los 7 velos, que no es ni siquiera una danza judía que están haciendo. Y hay muchos ejemplos más acá en la Biblia de personas que están, que de verdad que es una vergüenza que esto se vea en la iglesia, o por lo menos en lugares donde se dice que es la iglesia del Señor. Déjenme bajarle el volumen a esto. Ok. Las famosas danzas. Gloria a Dios. Dios es bueno. Tenemos por acá. Quiero encontrar ese video, que ustedes lo vean. Así es que hagan sus preguntas, hermano. ¿Por qué David se despojó? Bueno, porque David se despojó. Ok. Tenemos aquí, no sé si hay algo otra más anterior a esta. Ok. Puede. Sí. Bueno, ahí hay un comentario que puede buscarlo en la página de él.
Sí, ahí están esos mensajes. Sí, claro, eso es lo que dice la palabra. Eh, Esto, déjeme ver acá. Gracias por responder las dudas. Claro que sí. Déjeme ver, sigo buscando acá esa parte. A ver si lo encontramos. Solo quiero encontrar esto para mostrárselo. Eh, Estamos ahí. Ok. Creo que esto es muy explícito y la verdad no lo quiero mostrar acá. Pero estamos hablando de iglesias cristianas. Es muy lamentable. Puede dejar su comentario, por favor. Eh, a ver si encontramos esto. Ok, vamos ahí. Déjeme ver si hay más comentarios. No, hasta el momento no lo hay. Por favor, deje su comentario si tiene alguna pregunta referente al tema que estamos tratando. Estamos hablando acerca de la danza ahorita. Eh, Vamos a ver si encontramos esto. Por ejemplo, creo que estos son... Ahora, por favor, dígame usted si esto es la danza de David. ¿Lo estamos viendo en la iglesia? Sí. Muchas iglesias, no todas las iglesias, pero muchas iglesias están practicando esta clase de bailes. Es lamentable, lamentable lo que estamos viendo. Esto es parte de lo que ya está escrito en la palabra acerca de la apostasía que nosotros veríamos en estos tiempos. Así es que eh, la palabra de Dios es clara. Creo, dice, que habrá una segunda parte de este estudio. Claro, porque este es el inicio nada más. Hay mucho que aclarar y mucho que decir. Ahí estamos. Eh, Estábamos viendo esto. Por lo menos este video tiene mucho de este asunto de estas famosas danzas. Verdadero, sino a un becerro que ellos mismos construyeron como su ídolo. Pero las iglesias locales donde... Ok, como dije, usted puede buscar información de esto. Entonces alguien dice ahí, tremenda falta de respeto. Claro que sí. Esto es una falta de respeto a la casa de oración donde se alaba y se glorifica a Dios.
Pero es que ese es el problema, han perdido el temor de Dios. Han perdido el temor de Dios. Yo recuerdo que tenía algunos pastores de amigos aquí en la página y cuando comenzamos a enseñar de esto, pues me bloquearon, se fueron. Qué bueno, porque para ellos esto es, ¿verdad? Algo bueno, ayudar a los jóvenes a entretenerse dentro de la iglesia. La Biblia no nos mandó a entretener a los jóvenes ni a los adultos, nos mandó a predicar la palabra. Prediquemos la palabra y Dios hará la obra. Yo no soy el que traigo a la gente, es el Espíritu de Dios que trae a la gente a las iglesias. Salimos, predicamos la palabra por las calles, predicamos la palabra en la iglesia, el Espíritu se encarga de hacer la obra. Yo no puedo convencer a nadie, quien convence es el Espíritu de Dios, el que obra en la vida a través de la palabra. Cuando usted predica la sana palabra, muy difícil que usted tenga una iglesia o una mega iglesia. Cuando usted predica la sana palabra, es muy difícil que usted tenga una mega iglesia. Eso sí, se lo digo. Siempre va a ser una iglesia pequeña en números de congregantes, pero van a ser personas que van a amar la palabra. O sea, van a estar ahí porque en realidad aman la verdadera palabra de Dios. Ahora, ¿quiere usted tener una mega iglesia? Permita de todo. Esto es lo que ha pasado con muchos lugares. Permítales de todo, de que todo el paganismo entre, todas las fiestas mundanas, paganas, católicas, como se llamen, practíquela dentro de la iglesia y la iglesia se le va a llenar. Eso sí se lo digo. No hable en contra del pecado, no confronte a las personas con la palabra de Dios y la iglesia se le va a llenar y va a permanecer llena todo el tiempo. Eso es seguro. Entonces, permita que lleguen como quieran llegar, desnudos si quieren, gloria a Dios, porque lo que Dios mira es el corazón, dicen algunos. Y si usted le permite todo esto, la iglesia se le va a llenar. Yo estoy seguro que este templo o esta casa de oración, este lugar, este edificio, no fuera suficiente para la cantidad de gente que viniera acá a congregarse a este lugar. Porque bueno, es un pastor que sí ofrece llegar al cielo, pero sin pagar el precio. Ofrece llegar al cielo, sí, pero sin vivir una vida en santidad, sí. Tranquilo. Entonces, de esto abunda mucho. Cuando la gente está más interesada en tu dinero que en que tu alma sea salva, pues no te va a predicar la palabra. No te va a predicar. Austin dice de que, bueno, él no les habla de pecado, por lo menos no enseña así la Biblia tan rectamente porque dice que no quiere ofender a la gente, no quiere, ¿verdad?, que la gente se asuste. Entonces, toda esa clase, hermanos, de gente, dijéramos al buen salvadoreño, ¿verdad?, un lenguaje salvadoreño, gente bayunca, ahí hay en muchos lugares. Como les digo, pues están más interesados en los bienes materiales que en que las personas se salven. O sea, no tienen llamado de Dios. O por lo menos si lo tuvieron, se desviaron de ese propósito santo. Dice aquí, explique qué diferencia hay entre la danza en la carne y la danza del espíritu. ¿Cómo se puede entender la dimensión del espíritu? Dice nuestro hermano Silvio. ¿Cómo se puede entender la dimensión? Sencillo. En la manera en que la persona se va a mover, en la manera que la persona lo hace. No es algo, usted va a notar que esa persona no es algo que ha practicado, es algo que llega espontáneamente a la vida de la persona. La danza muy diferente, porque aquí estamos hablando de un baile, una coreografía donde la gente va siguiendo los pasos de la música y explicando lo que las palabras quieren decir en una forma de gestos. Esto está practicado. La danza en el espíritu es muy diferente, o sea, no vas tratando de explicar lo que la canción está diciendo. Es un mover del Espíritu de Dios en tu vida. Es sencillo, o sea, esto se puede entender. Esto se puede entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con esta gente cuando el lugar es pequeño? Andan chocando con todo el mundo, andan golpeando a todo el mundo con todos los instrumentos que usan, ya sea pandero o lo que sean para danzar. ¿Por qué? Porque no tienen un control, no hay un control de sus vidas. No hay un control. Y cuando el Espíritu de Dios te llena, te controla. Cuando el Espíritu de Dios te llena, controla tu vida. Controla tu vida. Si la palabra de Dios dice que incluso el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, imagínese usted, cuando el Espíritu de Dios llena y una persona comienza a danzar dentro de la iglesia. Ahí en la misma línea de las bancas donde puede estar, ahí la persona puede estar danzando y puede estar glorificando a Dios sin tener que llamar la atención por otros medios. Así de sencillo, por otras maneras. Tenemos acá...
Si usted investiga acerca de esto, en qué año surge, ¿verdad?, la danza, en los 70 es cuando más se da a conocer. La danza ya en las iglesias. En los 90 es cuando esto crece, yo considero a nivel mundial, ¿verdad? No en todas las iglesias, pero en todas partes del mundo hay una iglesia, ¿verdad?, donde tengan estos grupos de danza, donde digan que, bueno, están glorificando a Dios, están exaltando a Dios en la manera que lo hacen cuando no es así. Es muy lamentable esto, muy, pero muy lamentable. Le damos más énfasis a estas cosas y no al verdadero llamado, ¿verdad?, que Dios ha hecho. Ayer hablamos de algo muy importante también que se practica en muchas iglesias y es la famosa unción con el aceite, ¿verdad? Y hablo de aquellos hermanos que van, ¿verdad?, en aviones o en helicópteros tirando aceite y en una manera profética, dicen ellos, que están ungiendo a la ciudad para que la ciudad se vuelva a Cristo, para que la ciudad se convierta. Imagínese usted, solo imagínese usted la escena en Hechos, vamos ahí, Hechos capítulo 1, cuando Jesús está dando las últimas instrucciones, ¿verdad?, frente a frente con sus discípulos antes de ser ascendido, porque el Señor habla a la iglesia. Ahora, imagínense a Jesús reunidos todos ahí y decirle, bueno, en este momento vamos a orar antes de salir a ungir la ciudad. Vamos a ir por los montes, allá por aquellos cerros, usted va a ungir aquel cerro, usted va a ungir aquel cerro y nosotros este cerro. Y aquí entre todos vamos a ungir todo Israel. Lo vamos a ungir para que todo Israel se convierta a Dios. Ese fue lo que hizo el Señor, hermanos. Por favor, eso fue lo que hizo el Señor. Déjenme ver si explica la diferencia. Sí, ya le explicamos. Ok. ¿Lo hizo el Señor así? Les dijo, vayan por todo el mundo ungiendo con aceite todas las ciudades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. No les dijo. ¿Sabe qué les dijo? Vayan y prediquen. Esta es la comisión que tenemos nosotros. Predicar el Evangelio, hacer discípulos. Esto implica enseñanza, hermano. Enseñanza de la palabra. Entonces, estamos dejando a un lado la encomienda de Dios por seguir algo que nos desliga del compromiso. Bueno, nos autopastoreamos nosotros mismos, tenemos un grupo de danza aquí, qué bonito, traigan más jóvenes para que se agreguen al grupo y aquí comienzan a bailar, a enseñar piernas, varones y hembras, aquí todo bonito, todo tranquilo. Nos olvidamos, salimos o salen las iglesias a ungir las ciudades, los países, pero no van a la gente donde tienen la necesidad. No van a la gente. Ahora, ¿esto es bíblico? No, no lo es. ¿Lo están haciendo las iglesias? Sí, lo están haciendo. Es que les es más fácil, hermanos, ungir la ciudad y declarar la ciudad para el Señor que ir a hablarle cara a cara a una persona de Cristo. Porque saben que a lo mejor hasta le van a insultar o estas personas tienen miedo de que esa gente les encaren las cosas o las perversidades que ellos han hecho. Los pastores tienen miedo que la gente los encare a ellos. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Pero ellos no, prefieren mejor salir a ungir la ciudad, que no es bíblico. Por lo menos para la iglesia cristiana no lo es. Pero ellos lo están haciendo. Es que en una forma profética, pues dígame dónde la Biblia dice que proféticamente hay que hacerlo también. Dónde la palabra de Dios dice. Pero la gente, aquí en la ciudad hay grupos de gente que salen a ungir la ciudad, pero usted no los va a ver en las calles hablándoles la palabra a los amigos. No, pero ellos ya tranquilos se regresan a su casa con un día de ungimiento que tienen. Un día de ungimiento y tranquilo, ahí están en las casas. Ahí vamos a esperar los que vengan aquí a la iglesia porque ya declaramos la ciudad para el Señor. ¿Es lo que la Biblia dice? No, si la Biblia dice, nos manda a hablarle a la gente. La Biblia nos manda a predicarle a la gente. Pero, como digo, ¿verdad? Cada quien hace lo que quiere. Pero cuando algo no es bíblico tenemos que decirlo. Cuando una práctica no va de acuerdo a la palabra, pues hay que declararlo. No es bíblico, no es bíblico. Ni las famosas danzas o esas coreografías practicadas son bíblicas. No son bíblicas. Son bailes egipcios. Bailes egipcios dedicados a dioses paganos. Que dentro de la iglesia, supuestamente, como el corazón es para el Señor, bueno, el corazón es para el Señor. Es lo que dicen ellos. Pero
Es la opinión de la gente, lo que Dios ve es otra cosa. Ahora, es lo mismo, por ejemplo, ¿por qué Dios no le recibió entonces? Porque si era para Jehová, imagínense cuando crearon un becerro de oro y comenzaron a adorarle, ¿verdad? Dice que hicieron una fiesta solemne a Jehová o a Elohim, ¿verdad? Hicieron esa fiesta solemne, pero ¿a quién estaban adorando? Al becerro. Y Dios dijo, gloria a Dios, que aunque bueno, están usando un becerro de oro, pero están dedicando porque yo miro el corazón de ellos, yo el corazón es el que estoy viendo de ellos. No, dice que los castigó a todos. Hizo que se hartaran el becerro en horchata de becerro de oro. Así de sencillo. Porque con esto, ¿verdad? Mucha gente, como decía nuestra hermana, mucha gente tratan de tapar el sol, como dicen allá en mi país, el sol con un dedo. Usted levanta su dedo y usted ve como que sí tapa el sol, pero lo tapa en verdad, no. Entonces esta gente lo mismo está haciendo. Aquellos que adoraban, era una fiesta solemne a Jehová, pero estaban adorando un becerro, estaban ellos emborrachando, estaban haciendo tantas cosas y a Dios le desagradó. Pero y la fiesta iba dedicada a Él. ¿Qué es lo que pasó con el Señor? Pero si muchos pastores dicen que lo que Dios mira es el corazón, si hay una entrega en el corazón, en el momento de hacer una coreografía, en hacer bailes y en hacer mates ahí, en enseñar piernas, que Dios lo recibe. No, Señor, no lo recibe. Ah, ¿usted es Dios acaso para decir que no lo recibe? No, es que si la Biblia lo dice que no, es que no. Así de sencillo. Pero como digo, pues es una manera de entretener a los. Porque en lugar de tener ovejas, muchos pastores tienen cabros. Y para tener quietos a los cabros hay que entretenerlos. Y como dijo alguien, cada quien tiene el pastor que se merece. Así es que no se queje del pastor que usted tiene, lo tiene porque se lo merece. Continuamos. Sí. Ok, estamos ahí. Bueno, luego ver repetición, dice. Ok, ok. Vamos a contestar las preguntas que vayan de acuerdo al tema que estamos llevando. Ah, Pastor dice, danza en el espíritu. Ok, es como bailes son falsos. Adoraciones, claro, eso es lo que es. Falsas adoraciones. Ujú. Es que, por ejemplo, el comentario que hace nuestro hermano Manuel. Usted quiere tener gente contenta, usted que predica o los que predican la palabra, quieren tener toda la gente contenta dentro de la iglesia. Cuéntele chistes, hábleles de prosperidad, háblele de que Dios los va a llevar a las naciones a predicar todo el mundo y que van a ser famosos y que van a ser cantantes muy famosos que van a recibir el Grammy, van a recibir premios y van a estar entre los más grandes de este mundo. La gente va a estar contenta. Predíqueles la Biblia. Yo sé que la gente que ama la palabra de Dios va a estar agradecida con el Señor cuando escucha un verdadero mensaje de la palabra de Dios que hable a sus vidas. Un mensaje de la palabra de Dios, la sana palabra hablando, confrontando sus vidas. Van a estar muy agradecidas con el Señor, pero también van a haber gente molesta, gente que le van a criticar, gente que va a hablar de usted, gente que le va a odiar, gente que le va a querer matar, gente que va. Bueno, es así. Porque cree que Jesús llegó a la cruz del Calvario por el mensaje. Claro, ¿no? Pues venía a cumplir un propósito, sí. Pero ¿cuántas veces no lo quisieron matar? Muchas veces. ¿Por qué? Por el mensaje. eh, por el mensaje que predicó. ¿Por qué le dieron muerte a los apóstoles? Pregunto esto. Los que murieron de un martirio, con un martirio. ¿Por qué? Por el mensaje. ¿Por qué están persiguiendo a los cristianos en otros países? Por el mensaje. Así de sencillo. Pero bueno, continuamos.
Claro que sí, vamos a estar orando. Ok, continuamos, hermanos, el tema. Entonces, hablamos ahora acerca de, referente al aceite. Y hay muchas personas que hacen esto con el aceite que traen desde Israel. Porque ese aceite está más ungido porque viene de tierra santa, de tierra donde el Señor anduvo. Pero, ¿qué tiene que ver eso? ¿A poco no va a haber gente ahí en Israel que se va a condenar por no creer en Jesús? Claro que sí. Y yo siempre he dicho, si el aceite, ¿sabe usted que son cristianos los que lo hacen? ¿O son judíos? Preguntémonos. Entonces, pero no, es que viene desde Israel y así anda mucha gente. Este es el aceite que viene desde Israel. Y yo siempre he dicho, referente al aceite, la única manera, el único comprobante bíblico para la iglesia, yo quiero que no saque de contexto mis palabras, para la iglesia es para ungir a los enfermos. ¿Es lo que dice la palabra? Sí. Si alguno está enfermo de vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. La única manera. Que en el Antiguo Testamento se le echaban a los que ungían como rey, ok, échale, úngalo si quiere. Haga lo que quiera, sí. Pero no hay un respaldo bíblico para la iglesia. Es como otra cosa, ¿no? Pues que antes usaban sal y que la sal tenía, sí, pero todas estas cosas eran figuras de lo que Cristo vendría a hacer por nosotros. La sal, ¿qué representaba la sal? A Cristo. ¿Y cómo la sal representaba a Cristo y a la iglesia? Sencillo, Jesucristo dice que Él es la sal. Jesucristo dice que nosotros somos la sal. De esa manera, ¿qué es lo que representaba el candelero, como usted le llame, de la menorá dentro de esa luz encendida? A Cristo, a la iglesia también. Jesucristo dice que Él es la luz. Jesucristo le dice a la iglesia, vosotros sois la luz. Así, hermanos, así de sencillo. Claro, es que eso es así. Entonces, todas estas cosas las vemos dentro de la iglesia, sí. Ahora, otra de las cosas que también es común, y esto, ¿verdad?, es una práctica judía que está dentro de la iglesia, es usar el talit. Usar el talit. Siempre se me olvida traer un manto o algo, hermanos, para hacerles ¿verdad?, la manera en que... Pero usted ya sabe de lo que estoy hablando. El talit. Entonces, en la costumbre judía, ¿verdad?, era que el talit se usaba en los hombros, cubriendo los hombros. Ahora se practica, ¿verdad?, usar el talit en los varones, en la cabeza, se cubren la cabeza. Vuelvo y digo, en los tiempos del Antiguo Testamento incluso, ¿verdad?, lo usaban sobre los hombros y cada color o cada cosa que colgaba del manto, ¿verdad?, tenía una representación incluso numérica, ¿verdad?, de los 613 mandamientos que hay o leyes que hay en la Biblia. Entonces, pero ¿a qué apuntaba esto? Hagámonos esta pregunta, porque yo he visto muchos cristianos, incluso, ¿verdad?, en esta ciudad he visto muchos cristianos o predicadores que vienen de otra parte y usan el talit para predicar, ¿verdad? Lo usan y bueno, que hay más unción. Mentiras, no hay más unción. No es que esto representa la unción. Mentiras, lo representó, pero ya no. Lo representó, pero ya no. Ok. Para explicar esto, y esto lo tomé textual, como los voy a leer, de páginas, no solamente de una, de varias páginas judías, explicando el uso del talit o ¿cómo sería la palabra? Tisit, algo así le llaman. El talit, como nosotros lo conocemos. Ahora, voy a leer textualmente lo que yo tomé de estas páginas judías explicando esto. El talit se interpreta en el sentido de que reviste al que lo porta del espíritu de santidad, el talit. O sea, cuando usted ve a un cristiano que se cree judío, practicando el judaísmo dentro del cristianismo, usando el talit o poniéndoselo el talit en la cabeza, usándolo, cubriéndose los hombros. Aquí tengo un saco.
usando el talit. Me puse el talit. Yo estoy haciendo idea que me puse el talit. ¡Wow! ¡Qué unción! La que yo siento. Porque esto es lo que quieren dar a entender. La unción, que el talit representa la unción que cae sobre ellos. Estoy leyendo de páginas judías. Entonces, cada persona que no es judío y está usando esto en las iglesias cristianas, es lo mismo que piensa. Entonces ya me puse mi talit. ¡Uy! ¡Qué diferente siento con la unción! Falso. Esto es falso, puro espectáculo de la gente. ¿Que el talit representó algo valioso, importante? Claro que sí. Si era sombra de lo que vendría enseguida, que es Cristo y su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia. Entonces, yo decía, ¿verdad?, que esto se interpreta en el sentido de que el que viste es revestido, ¿verdad? El que lo porta es revestido con la unción, con la presencia del Espíritu Santo. Hechos que íbamos a leer, dice en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí sencillo. Esto es para la iglesia. El talit que lo usan los judíos, está bien que lo usen. Yo no tengo problemas que un judío use el talit. Es una costumbre de ellos. No creen en el Mesías, ¿verdad?, en Jesús que vino, murió y resucitó. No lo creen. Entonces ellos siguen usando esto como, pero que, por favor, una persona que no tiene sangre judía, por el amor de Dios, hermano, y se crea judío usando esto en representación como la costumbre judía, esto es judaizar. Y lo enseñan y lo venden a las iglesias. Yo en cierta ocasión vi en cierto video de una prédica del hermano Gary Lee, que dice que es judío y había venido de Israel, ¿verdad? Y vendiendo el talí y hablando de la unción y la representación, que cuando usted se lo pone, hermano, es que es algo diferente. No, no es cierto, por el amor de Dios, no es cierto. Porque entonces estamos diciendo, ¿sabe qué? No necesito el Espíritu de Dios. ¿Para qué buscar la llenura del Espíritu de Dios si me puedo comprar un manto y ponérmelo para sentir la unción? Así de sencillo, están haciendo igual que los G12. Igual, entre más dolor sientas, por eso es que se pinchan con clavos y todas esas cosas, entre más dolor sientas, más cerca estás de recibir el Espíritu de Dios. Esa costumbre es católica. Y ni siquiera tan católica, es platónica. Una costumbre platónica. Costumbre platónica, que entró al catolicismo y ahora está dentro del cristianismo. Así de sencillo. Es lo mismo que se están haciendo. Entonces, que el manto trae una unción sobrenatural, no es cierto. No es cierto. Entonces, ¿para qué necesitamos al Espíritu de Dios en la iglesia? Que todos usemos talit. Pongámonos talit todos entonces y aquí estamos llenos sin necesidad de que el Espíritu Santo nos llene. Es tremendo. Ahora, también puede ser tomado como símbolo del cielo que vuelve a la persona. El cielo vuelve a la persona y lo protege y lo cubre todo el tiempo. Esto lo dice una página judía. Ok, vamos a ver esto. También puede ser tomado como símbolo del cielo que envuelve a la persona. Entonces Cristo, que descendió del cielo para envolvernos con su gloria. Entonces, ¿qué pasa? No necesitamos a Cristo, necesitamos entonces el talí, pongámoslo, y eso significa que el cielo me envuelve a mí, ¿verdad? Y que esto, ¿verdad?, en cierta manera recibe la protección, ¿verdad?, en todo tiempo, esa cobertura y esa protección en todo el tiempo. Entonces, toda aquella persona que usa un talit, que es cristiano, que no es judío, pero está judaizando dentro de la iglesia, está diciendo, esto significa de que el cielo me envuelve y que yo recibo protección todo el tiempo. Entonces, ¿para qué necesita el Espíritu de Dios? ¿Para qué necesita Cristo en su vida entonces? ¿Para qué? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están negando, hermano. Están negando a Cristo. Están negando la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el judío no cree en Jesús como el Mesías. Entonces tienen que usar todavía esto. Ahora vemos cristianos dentro de la iglesia usando esto. ¿Sabe qué están haciendo? Negando a Cristo. Negando a Cristo, negando el Espíritu de Dios que ha sido derramado sobre la iglesia. Eso es lo que están haciendo. Ahora que les digan que traen más unción, mentira, lo que están haciendo es negando a Cristo. Yo sé que a mucha gente no le va a agradar este tema y mucho mejor se desconectan.
Yo que usted más compartiera este mensaje hasta donde me permita Facebook compartirlo, compartiera. Porque hay gente que necesita, que vive engañada en iglesias que les están engañando de esta manera. Entonces, ¿el talit es algo que la Biblia nos aprueba a nosotros como cristianos a usarlo? No. Que lo use el judío, está bien, hermano, vuelvo y digo, yo con el judío no tengo ningún problema. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por ellos, que también se conviertan y conozcan a Cristo como toda persona. Así como los gentiles tienen necesidad de Cristo, también los judíos tienen necesidad del perdón de Cristo Jesús. También ellos, y oramos por ellos. Claro que si yo no tengo ningún problema, ni odio, ni nada de eso, en ningún momento me vaya a malinterpretar. Pero que ellos lo usen. Son judíos, pues lo quieren usar. No creen en Cristo, pues que lo usen. Pero usted tiene a Cristo. Si en verdad es cristiano, usted tiene a Cristo. No necesita el talí. Ahora, luego viene la kipá. La kipá. ¿Verdad? En cierto gorro que lo usan, dicen ellos que es bíblico, pero bueno, es lo que ellos dicen. La kipá. La cobertura de Dios, algunos dicen reverencia y respeto, como sea, lo que quiera. Y usamos la kipá. Porque ahora yo soy gentil, un salvadoreño, que yo me considero judío porque estoy judaizando. Si el judío lo quiere usar, que lo use. Si para ellos tiene un valor sobrenatural, pues que para ellos tenga valor sobrenatural. No lo tiene. Bíblicamente no lo tiene. Pero si lo quieren usar, que lo usen. Pero como cristiano estar haciendo esto, por favor. Hermano, más que suficiente. O sea, como no hay una palabra, cómo poder explicar la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No tiene valor. No puede ser comparado con nada. El Espíritu de Dios en nuestra vida. Cristo Jesús morando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Esto no tiene valor, hermano. No tiene valor. Entonces, ¿hay cristianos usando esto? Sí. Hay cristianos usando esto. Bueno, que son judíos que se han convertido y están predicando a Cristo, ok. Si lo quieren usar son judíos, lo quieren usar, que lo usen. Pero yo estoy hablando de los judaizantes, de aquellos que mandan al pueblo a usarlo. Mandan al pueblo a usar también. Sí, nuestra hermana Joana dice, pastor, una pregunta. Bueno, esto sé que no vamos al tema, pero vamos a responder. Algunas denominaciones cristianas presentan a los niños pequeños. ¿Esto es bíblico? Sí, sí, sí es bíblico. La Biblia dice, ¿verdad? En los evangelios que la gente llevaba a los niños a Jesús para que Él orase por ellos. Y en cierta manera los discípulos le reprendieron porque que no lo molestaran llevando a los niños a Jesús. Y Jesús les dice no, que no impidan que los niños vengan a Él. Porque de ellos es, o de los tales, de los que se hacen así como un niño, es el reino de los cielos. Y dice que los tomó y los bendijo y luego se fue. Es bíblico. Cuando una persona viene y presenta a su niño delante de Dios para que se ore por él, para que la bendición de Dios, ¿verdad? Orar por el niño, por la bendición de Dios, eso es bíblico. La Biblia nos enseña que la gente lo hizo con Jesús y Jesús no se los impidió. Ahora, aquí viene otro problema con el asunto de presentar los niños. Perdone que estábamos con esto. Yo recuerdo en cierta ocasión una hermana le dice a otra, ¿verdad? Hermana, porque el niño era bastante inquieto y no que no estaba tranquilo en ningún lado. Y los niños son así, inquietos. Pero este era más inquieto que lo normal de todos los niños. Entonces, y dice que, bueno, le estaba diciendo, hermana, debería de presentarlo para que se le quite eso al niño. Entonces, ¿y cómo es esto? ¿Que lo van a presentar para que se le quite eso al niño? Claro que no es así. O sea, se ora por una bendición. Hermano, el niño, y perdone la expresión, pero yo creo que es la más adecuada. Si el niño es mal educado, la palabra lo dice todo. Mal educado. Mal educado. O sea, quien lo educó fueron sus padres y lo educaron mal.
O sea, con una presentada de orar por ellos. O muchas veces dice, no, es que hay que orar por los niños para que los niños dejen de estar viendo muñequitos diabólicos. No, hay que orar por los papás mejor. Hay que reprender ese espíritu en los padres primero. Hay que orar por papá, porque si el niño, hermano, el niño no trabaja para irse a comprar un teléfono y para entrar a esas aplicaciones. Son los padres. Son los padres que les dan los teléfonos, les dan lo que sea, para que los niños estén viendo las cosas que ven. Entonces, en lugar de estar orando por los niños, hay que orar por los padres para que se conviertan de verdad. Los papás. Pero bueno, vamos. Dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, escribe nuestro hermano. Claro. Entonces, déjenme ver, veo unos textos bíblicos que están publicando acá. Vamos a ver. Sí, sí. El verso que citaron ahí, no atendiendo a fábulas, oiga esto, cuentos, fábulas, cuentos, eh, fábulas judaicas, ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Es que este problema había en la iglesia, ¿no? Leímos Corintios, ¿se acuerdan? Leímos Corintios. Voy a continuar el video, voy a llegar hasta por lo menos la hora de acá donde estoy yo, a la 1. Vamos a tener 2 horas de mensaje porque no voy a poder transmitir por la tarde. Así es que por la tarde a lo mejor compartimos en repetición este tema. Para los que no pudieron estar hoy temprano con nosotros, van a estar por la tarde. Ahora, hablaba acerca de esto. Hechos, donde leímos Hechos capítulo 15, vea lo que dice ahí. Este problema lo tuvieron los apóstoles con la gente. Del verso 1 al capítulo 15, verso 1 al 5 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Esto es judaizar? Sí, esto es judaizar. ¿Y qué nos enseñaban? Los judíos lo practican, que lo hagan, pues es una costumbre para ellos, sí. Pero si yo soy gentil y alguien me dice, mire, pastor, usted se tiene que circuncidar, si no se circuncida no es salvo, es posible me quito la correa, hermano, ¿verdad? Y no para que me circuncide, sino si el Señor nos permitiera y las leyes nos permitieran dar un par de correazos a esta gente para que en realidad, hermanos, entiendan que esto no es bíblico para la iglesia cristiana. Y dice acá, cuando Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión del... Bueno, dice, y llegando, el verso 4, llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, oiga esto, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho. El verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos, a los que Jesús llamaba hipócritas, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidar y mandarles que guarden toda la ley de Moisés. Ok. Ok, dice nuestra hermana, el velo, esto lo vamos a tratar en otro tema, hermana. Dice, pastor, le consulto, ¿el velo en la mujer es bíblico? Claro que sí. Y tenemos un estudio completo con textos bíblicos de que el velo en la mujer es bíblico. ¿Es que es para los judíos? No, ni siquiera para los judíos cuando lo enseña la Biblia. Ok, pero bueno, vamos a dejar para otro tema. Una pregunta. Ok, llegamos ahí, a ese punto, que lo quería dejar de último para extendernos mejor acá, pero como vamos a tener una segunda parte, también vamos a estar hablando. Una pregunta dice, hay algunos cristianos que dicen que Jesús es traducido mal. No es cierto, no es verdad. Y estos cristianos que dicen esto son los que vienen siguiendo a través de las redes a judaizantes, a cristianos judaizantes, que dicen que se debe de decir Yeshua HaMashiach, que se debe de decir Yahvé o Yahweh,
que se debe dar los nombres, porque el nombre correcto, dicen ellos, para Jesús o el Hijo de Dios es Yeshua, porque ese es el nombre hebreo que se le tiene que decir a él, y que es el nombre, el único nombre que tiene Jesús, por decirlo de esta manera. Falso. No es el único nombre. No es el único nombre como el que se le debe de llamar. En la Biblia encontramos muchísimos nombres para Jesús. Emanuel. De hecho, la Biblia dice que se le llamaría Emanuel. ¿Y por qué no le llama Emanuel? Esa es la pregunta para estos judaizantes. ¿Por qué en lugar de decir Yeshua, por qué no dicen Emanuel? Porque ese es el nombre que incluso también anuncia el ángel. Emanuel. Llámenle Emanuel. Ah, es que Emanuel quiere decir Dios con nosotros y no Yeshua. Quiere decir Salvador también. Hamashiach o el Mesías. O ¿por qué no vamos a Isaías? Que Isaías dice, tengo este estudio y vamos a estar hablando, no se preocupen hermanos, si hay mucho que hablar acerca de esto, que es una plaga que en estos tiempos no están invadiendo el cristianismo. Mucha gente, como no lee la Biblia, es fácilmente engañada. Pero aquí estamos, hermanos, para hablar la verdad de la palabra y enseñar la palabra del Señor. Oiga, lo que dice por lo menos Isaías capítulo 9, verso 6, referente al nombre, para contestar un poco la pregunta. Sí, nuestro hermano Eric. Dice Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Aquí está hablando de nombre. Está hablando de nombre. Si quiere usted buscarlo en la Biblia hebrea, hay traducciones que vienen, lo han tomado desde el hebreo, netamente desde el hebreo, y lo traduce igual, está igual así como lo tenemos en este texto. De decir que no, que hay una mala traducción del griego, no, vaya al hebreo si quiere. Dice, el profeta Isaías, uno de los profetas más respetados para los judíos, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Oiga, el nombre, admirable. ¿Por qué no le llaman admirable? No, es que yo he creído en el admirable. ¿Por qué no le llaman admirable? Llamará su nombre admirable. Se llamará su nombre consejero. ¿Y por qué no le llaman consejero? ¿O son apellidos? No. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora es que aquí está hablando de títulos porque tal cosa representa tal cosa. Y no es lo mismo, Yeshua. Y como dije, ¿verdad? Son personas que como no tienen a quién engañar, se van a las iglesias. Y como en las iglesias hay cristianos que no leen la Biblia, se creen todo cuento. Es que la transliteración se está refiriendo a cerdo, que Jesús del griego es cerdo. Falso. Es que tienen que entender de qué nombre toman el nombre de Jesús. Por ejemplo, traigo textos bíblicos que esto lo vamos a estudiar más adelante, o sea, tengan paciencia y estén pendientes acerca de esto. Por lo menos yo le preguntaría a usted, ¿qué lenguaje hablaba Jesús? Para comenzar desde ahí a explicar la transliteración o la traducción de su nombre. Correcto, como dicen algunos que tiene que ser correcto, o se le tiene que llamar directamente Yeshua. Pero ¿qué nombres hablaba? ¿O qué idiomas, hablaba Jesús? ¿Qué idioma? ¿Qué idioma era el que predominaba en ese tiempo en su región? ¿Por qué Pilatos en el Evangelio de Juan tuvo que escribirlo en 3 idiomas? El rey de los judíos. Jesús, Nazareno, rey de los judíos. Y se lo escribió en 3 idiomas. Explíqueme en el griego cómo lo escribió. O sea, ¿le puso cerdo Pilato ahí a Jesús? No, señores, por favor, hermano. Por eso digo, hermano, nunca se dejen llevar por cualquier cosa. Vamos a la palabra. Vamos a la Biblia. Dice que lo escribió en hebreo, en griego y en latín, porque el latín era el idioma del imperio. Eran romanos. Eran latín. No, es que en el latín está mal traducido porque del griego aquí. Puras mentiras.
puras mentiras. Entonces, explíqueme cómo escribió Jesús el nombre, o cómo escribió Pilato el nombre de Jesús, o Yeshua, por decirlo de esta manera. Yeshua. Si todos los que veían y entendían bien el nombre, porque todos los que veían sabían acerca de esos nombres, esos son los que predominaban. ¿Qué idioma se hablaba? ¿O qué idioma era más popular en la tierra donde se crió Jesús? ¿Cómo se le diría a Jesús? Por ejemplo, Yeshua. ¿Cómo se le diría a Jesús? De acuerdo al lenguaje y al acento y a la forma de expresar el hebreo, por decirlo de esta manera. ¿Por qué aquella gente, cuando Pedro niega a Jesús, conocen que es Galileo? ¿Por qué los galileos hablaban diferente? Porque los galileos no pronunciaban muchas veces la última letra de la palabra y le entendían perfectamente que era de Galilea, aunque no dejaba de ser judío. ¿Cómo llamarían a Yeshua los galileos? Preguntemos. Es que, hermano, cuando profundizamos en el estudio de la palabra, estos indios locos no nos engañan, hermano. Estos judaizantes que vienen, entran a la iglesia para hacernos creer que nosotros debemos de seguir las costumbres judías. Pablo peleó ardientemente, batalló contra estas personas. Dice que con Bernabé tuvieron una discusión no pequeña. ¿Cómo nos vamos a dejar engañar por ellos nosotros? No, no, no. No, que Jesús quiere decir cerdo, hay que decir, no es cierto, falso. Y vuelvo y digo, depende de la transliteración que use o el nombre griego que están usando. Porque si no, entonces Pilato puso Yeshua, cerdo, y en el latín cualquier otro asunto ahí. No es cierto. Toda la gente hubiera dicho, uy, qué blasfemia, ¿por qué pone esto? No, los judíos sabían bien. Incluso los sacerdotes, la gente religiosa llega y le dicen, no le pongas rey de los judíos, porque ponle que se hacía llamar rey de los judíos. Dice, yo puse lo que puse y punto, ya. No, no pelearon por lo que decía el título, ni por el nombre, está mal escrito, porque Jesús del griego significa cerdo. Está mal escrito Pilato. No, hermano, por favor. Estas son chiquilladas de esta gente. Chiquilladas que lo que vienen es a engañar como esos fariseos hipócritas, estos judaizantes que han entrado a la iglesia. Judaizantes. Continuamos, hermano. Ok. Sí, quieren unos correllazos y demás. Bueno, referente al velo, eh, ni siquiera una costumbre netamente judía. Era la zona que se vivía. Los árabes usan de esta manera, porque mi hermana está preguntando acerca del velo. Pero a lo que voy es a la enseñanza del apóstol Pablo referente a esto, a una iglesia griega que no eran judíos, y les habla acerca de esto. Pero como dije, tengo un tema que vamos a estar hablando específicamente de esto para, ¿verdad? Porque tendríamos que profundizar mucho referente a este estudio. Ok, pero ¿sí pueden hacerlo? Claro que sí, pueden hacerlo. Alison dice, una pregunta, bueno, no van al tema, pero ¿los ángeles son sexuales o son asexuales? O sea, que si tienen sexo entre ellos o no tienen sexo entre ellos, o que si hay una manera, ¿verdad?, de describir si son hombre, mujer, ángelas, ángelos y todo el asunto. La palabra del Señor nos enseña que los ángeles son asexuales, o sea que ellos no tienen relación entre ellos, relaciones sexuales. Jesucristo habla acerca de esto y nos da un ejemplo. Por ejemplo, cuando le preguntan acerca del matrimonio y de aquella mujer de que tuvo 7 maridos, y bueno, ahí va el asunto. Y Jesús le dice que están errando, ignorando las escrituras, porque en el reino de los cielos ni se casan ni se dan en casamiento, porque seremos semejante a los ángeles, o sea, que no tienen relaciones sexuales. No hay una procreación, no hay angelitos en el cielo, no hay angelitos. Pero es que yo vi en un cuadro unos angelitos con alitas bien bonitos, bien. Esa es liturgia católica. Eso no es bíblico. Liturgia católica.
ok. Príncipe de paz, claro que sí, lo que estuvimos respondiendo. Ok. Ok, ahí vamos. Bueno, continuamos. Sí, continuamos. Ahora, las prohibiciones para la iglesia cristiana. Hechos capítulo 15, referente a lo que se estaba discutiendo en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Bueno, nos faltan 15 minutos. Yo quiero explicar algo, porque ayer la gente estaba diciendo que no solamente las fiestas judías, sino la circuncisión, que había que imponer también la circuncisión. Vea lo que Pablo dice, en cierta manera Pablo escribiendo un poco molesto, hermano, por lo que estaba pasando en la iglesia en Galacia, escribe de esta manera. Vamos a buscar ese texto por acá. Hermanos, Gálatas. Ok. Bueno, vamos ahí. Hechos 15, y vamos a leer el verso 19 al 20. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones a los ídolos, una, de fornicación, dos, y de ahogado y de sangre. Comer carne de animales ahogados o comer la sangre del animal. Fueron una de las cosas que la iglesia primitiva, ¿verdad?, impuso a la iglesia gentil, de lo que los demás querían hacer. Incluso, como dije, ellos hablaban acerca de la circuncisión, y es que había que circuncidarlo, según ellos, tenían que circuncidarlo, tenían que hacerlo, si no tenían serios problemas si ellos no lo hacían. Tenían serios problemas ahí. Déjenme ir a un texto de la palabra que quiero encontrar, donde el apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, fuertemente a la iglesia por esta situación que se estaba dando referente a la circuncisión. Déjenme encontrar ese texto. Tiene que estar por acá. Bueno, vamos a verlo si más adelante lo encontramos. Habiendo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, comenzado por el Espíritu, le dice a los hermanos en Galacia: habéis terminado por la carne. Okay. Capítulo 5, Gálatas capítulo 5, verso 12, que estuvimos leyendo al otro día explicando, y quizás con esto vamos a ir terminando ya. Dice la palabra, porque habla, por ejemplo, verso 1 del capítulo 5: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Todo aquel que se circuncida dice: no, pues yo estoy practicando el judaísmo, no soy judío, pero soy un prosélito, soy convertido al judaísmo. Está obligado a cumplir toda la ley, pero vea lo que sigue diciendo también la palabra: de Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así de sencillo. Todo aquel que dice: no, es que se tiene que circuncidar para poder ser salvo, se desliga de Cristo, está caído de la gracia. O sea, no es salvo. El judaizar tiene un peligro muy grande para la persona que no es judía, porque el que comienza a judaizar se desliga de Cristo. Ahora, él termina diciendo, ¿verdad?, en muchas palabras que habló, el verso 12: ojalá
se mutilasen los que os perturban. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Sabe cómo dijera el griego, como está escrito en el griego original? Claro que pues fue traducido al latín y el latín suavizó, ¿verdad?, estas palabras luego en nuestro idioma y van suavizando poco a poco las palabras del apóstol Pablo, hablando Pablo muy encolerizado, muy enojado, refiriéndose de esto. Y dice, hablando de cortarse el prepucio de la circuncisión, ojalá y se cortaran los testículos también. No solamente el prepucio, ojalá y se corten los testículos también. Es lo que dice. Para aquella gente que llegue con usted y dice, no, es que tú tienes que circuncidarte porque yo me circuncidé, ojalá y te cortes los testículos también. Es lo que Pablo le está diciendo. De esa manera, al un idioma coloquial, usted ya sabe cómo nosotros dijéramos, que Pablo no solamente habla del prepucio, habla del miembro, habla del pene. Ojalá y se cortaran su pene y se cortaran los huevos también. Así de esa manera, fuerte es la palabra, sí, por eso es que nos suavizaron la palabra. Y aquí nada más nos dijeron, ojalá y se mutilasen los que os perturban. ¿Pero qué se van a mutilar? Cortar por completo, todo. Eso es lo que dice. O sea, que están perturbando. Oiga la expresión, os perturban. El judaizante, judaizantes que han entrado a la iglesia cristiana, imponiendo a la iglesia costumbres judías que no le corresponden al pueblo gentil. Bien, hermanos, vamos a llegar hasta acá. Le damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Antes de despedirnos, quiero que hagamos una oración como lo hemos hecho siempre. Oramos todos. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos ha concedido, Señor amado, de poder, Padre bendito, estudiar de su palabra y estas costumbres, Señor, que no pertenecen a la iglesia. Ayúdenos a todos, bendíganos, sáquenos adelante en victoria. Pido por la iglesia local, pido por todos los hermanos que usted les bendiga de una manera especial a todos, Padre. Bendíceles, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre, pido por todos los hermanos en toda parte del mundo, cualquier país donde nos han estado viendo, Señor. Bendice su hogar, su familia, provee, Padre, a la mesa, Señor, esos alimentos, Padre Santo, necesarios, todo lo que necesitan, Padre. En el nombre de Jesús pedimos por los amigos, que sea usted haciendo obras en sus corazones, Padre Santo, que esa palabra lleve bendición a sus vidas, lleve conversión, Señor, que se vuelvan a ti, que se regresen a ti, el único Dios verdadero. Padre Santo, gracias por su amor, por su misericordia. Oramos por los que están enfermos, por aquellos que nos han pedido, oh Dios amado, oración. Pedimos por ellos, pedimos por nuestro hermano Cayetano. Oh Dios amado, pedimos por nuestra hermana, Señor, por la hermana que también estaba pidiendo, Padre, por su cuñado, por su familia. En el nombre de Jesús, pedimos por todos aquellos que nos han escrito pidiendo oración. Oh Dios amado, gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Haz la obra, creemos en ti, en tu poder, oh Padre Celestial. Glorifiques en esas vidas, en su amor, Dios amado. Oh Dios bendito, obrando en cada corazón. Aquellas personas a las cuales está llegando depresión, Señor, ansiedad por la situación. Padre, mira cuánto índice, Señor, este problema que va a traer en los hogares este encierro, Señor. Cuántas parejas, Señor amado, llegando a ese punto de explotar, Señor amado, en su enojo, en su cólera, porque no soportan el encierro, Padre, y esto se ve reflejado en la familia. Pido por ellos que lleves paz, Señor, en el nombre de Jesús. Pido por favor que sea usted glorificándose, Padre, en el nombre de Jesús. Pido por Alan López que sea usted glorificándose en su vida. Lo pedimos por cada uno de los hermanos, por todos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor amado. Usted es bueno, usted es poderoso, usted es santo, usted es digno, Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Guárdenos a todos en este día. En el nombre de Jesús, estamos en sus manos. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad que Dios nos ha permitido, el privilegio para mí poder estar estudiando la palabra juntamente con ustedes. Dios nos bendiga a todos. Sigan compartiendo el video para que sea de bendición a más personas que no lo han visto. Será hasta pronto. Dios nos bendiga.